Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy, pero muy buenas noches y bienvenidos a otra edición más de Mirador Regional. La Cámara de Mirador se trasladó a Villa de Pecuén, más precisamente a lo que es o era la casa de Pablo Nova, el último habitante de Villa de Pecuén. Cuando todos se fueron, su familia también se radicaron en la ciudad de Caroé. El señor Pablo Nova se quedó cuidando sus animales y él dijo que su lugar en el mundo era Villa de Pecuén y ahí estuvo los últimos 40 años hasta que falleció en el año 2023, si mal no recuerdo. Y bueno, y su nieta tuvo una muy linda idea, Nayara. La casa que era de Pablo Nova se transformó en un museo histórico, ¿sí? A donde ella nos da una pero muy linda nota en la cual cuenta la vida del abuelo, nos mostró todas las cosas cómo vivía él, ¿cierto? A ver, por hacer un ejemplo, tenía un calefón para bañarse con agua caliente, un calefón eléctrico y nunca lo usó porque a él le gustaba bañarse con agua de lluvia, nos contaba Nayara. Nos contó un montón de cosas más. Eso es lo que va a ocurrir en el primer bloque. Y también estuvimos en la localidad de Saavedra, donde en la entrada, mejor dicho, fuimos con el señor Raúl Magariños, de la localidad de Saavedra, un historiador de esos buenos, y fuimos al lugar frente al parque de la localidad de Saavedra. ¿Qué quiero decir con esto? Ahí cayó un avión en el 55 y él nos contó cómo fueron los hechos, la manera en que cayó ese avión y murieron sus 3 tripulantes, que después vamos a estar diciendo en el programa, Raúl Magariño va a explicar muy bien. Eso ocurrió en la Revolución del 55 y Raúl Magariño nos contaba toda la historia tal cual fue. Esto y un poco más es lo que se viene en esta hora de Mirador Regional que comienza así. Bueno, él los primeros años cuando por ahí la gente venía, turistas que venían a mirar las ruinas y demás, los turistas mismos por ahí se quedaban encajados y llamaban a los bomberos pidiendo ayuda. Claro. Y los mismos bomberos le decían, no, pero fíjate que ahí en tal lugar hay un señor que tiene un tractor, los va a sacar. Así que mi abuelo iba con el tractor y lo sacaba, pero siempre. A esa no la conocíamos, ¿ves? Sí, él estaba siempre para la gente y bueno, después cuando pudo, que se quedó ahí en este hotel que yo te digo, se quedaba charlando con la gente y le contaba
un montón de anécdotas. Sí, sí, siempre lo veíamos con gente, por lo general. Me encantaba hablaba. charlar. Ah, sí, sí, y bueno, viste, vivir solo también. Pero era Sí. el único que podía contar, o sea, a partir de la inundación, ¿cierto? Después, el único que sabía. ¿Quién le podía decir yo sé más que él? No, si él vivía acá. Ay, sí. Y recorría, lo que sí recuerdo que me contaban, que recorría todas las calles que no tenían agua. Y las recorría todas, igual que las casas. Sí, por ahí les decía, acá vivió tal, acá Claro. vivía acá era la iglesia. Bueno, con la iglesia él siempre dice que puso la primera piedra de la iglesia. O bueno, los ladrillos también, el 75% de los ladrillos que están son de la fábrica que tenía el papá de él, Ajá. que le ayudaba, trabajaba ahí. De los 9 años empezó a trabajar ahí en la fábrica del papá con los ladrillos. ¿Cuántos años tenía tu abuelo cuando falleció? 93 años. 93. Falleció ahí 3 días antes de su cumpleaños, 94. Ajá. Bueno, acá tenemos el registro de la matrícula de la escuela 17, que es la única escuela que había ahí en Epecuén. Y tenemos los 3 nombres que están con las hermanas: Novak María, Novak Apolinaria y Novak Pablo. Y acá, bueno, también tenemos acá los años, primero, segundo y Mira qué Pablo. bueno. Ahí Eso. está el registro de que estuvo en la escuela. Ajá. Sería interesante saber cómo lo consiguieron a eso, ¿no? La verdad es que no que se te tiene que ocurrir, ¿no? Y porque en realidad como hay, bueno, tenés como siempre, donde se conoce una historia tenés los dos lados, de gente que opina bien y gente que opina mal. Hay mucha gente que dice que Pablo nunca fue de acá, que nunca vivió acá. Entonces mi abuelo quería conseguir el registro de la matrícula del colegio. Después tenés el libro de bautismo de bautismo. la parroquia. Sí, de Caruel, claramente, porque acá todavía no. Ujú. Y bueno, acá cuando el decreto de embajador cultural y turístico de Adolfo Alsina, Ajá. en el 2020. Contabas cuando entramos, estabas contando que hay un calefón acá en la cocina, Sí. Ahí no, tenemos. termotanque, que Termotanque. nunca fue usado. No, bueno, tenemos la heladera a gas, que no había electricidad. Claro. Entonces era a gas. La electricidad la colocaron hace muy poquito por el tema del tambo y demás del campo. Ujú. Entonces ahí se compró el termotanque para que lo usara. Se conectó, pero nunca lo quiso usar. Pero ¿por qué es que nunca lo quiso? Que no. A él le gustaba juntar el agua de lluvia en los baldes y se así bañaba y así con se el bañaba. agua de lluvia. Sí. La gente de campo yo creo que es así. No, donde Cosas le querés raras, implementar cosas una que- tecnología, algo nuevo con Cosa que no electricidad, entenderíamos nunca. porque uno ya está acostumbrado a... Si pasamos un poquito hacia aquel lado, adelante. Acá tenemos la cocina leña, Este, ahí es donde él cocinaba. esta es donde cocinaba él, ¿no? Exactamente, sí, están todos adentro, todas las... Todo esto está tal cual. Tal cual lo dejó él el Lo dejó último él día. acá. Sí, es más, tenemos acá el calendario, Ese fue el último el día. último día que sacó el papel, sí. Ese día yo lo vine a buscar y ahí quedó el papel. Ajá. La radio también, que quedó en la misma emisora, digamos. No se tocó eso. Mirá qué bueno, ¿no? El diario también. El famoso diario. Bueno, ese mural lo hizo Luis Fernández, un chico de Santa Rosa, que vino con su mujer. En realidad vinieron a pintar un carro de comidas que estaban en la entrada de ahí de Pecuén. Y cuando se enteraron que estaba acá mi abuelo, ingresaron a la casa y le preguntaron a ver si le podían hacer un mural afuera. Mi abuelo dijo que sí, que por supuesto. Entonces los chicos volvieron a Santa Rosa a buscar la pintura. Regresaron al otro día y ahí mi abuelo les dice, no, pero mejor pintalo adentro, que es donde yo recibo a la gente. Entonces estuvieron todo un día pintando el mural y bueno, la frase esa también. Ajá. Esa frase la hizo mi mamá para un cumpleaños 80 de él. En realidad es una canción que la reversionó un poco. La hizo para armarla en un cuadro con la foto de él, que es esta.
Y nada. Qué bueno que está sí. La frase, sí. Está muy bueno. Bueno, acá también tenemos el libro de Luisito Comunica, de los lugares que él visitó. Este es un youtuber, ¿no? Un youtuber, sí, muy famoso. Y mi abuelo lo tenía marcado con un billete de 10 pesos. Acá está. Con un billete de 10 pesos, mira. Y en la siguiente página, donde aparece acá, con Luisito. Con la bicicleta. Yo no, acá les estaba mostrando los libros. Y acá tenemos con la caña, con ruda, que le convidó. Claro, que es aquella caña quemadita. Que es extra, exactamente. Él siempre me decía, lo mamé a Luisito. Lo que no te fortalece te mata. Se tomas eso y chao. Y esta es la grapa. Esta es la grapa que tomaba todas las mañanas. Todas las mañanas al mate, chorrito de grapa. Eso sí ya lo sabía yo. Sí. Tenía que ser esta grapa, esta marca, porque tiene 43% de volumen alcohólico. Tenemos también un cuento de una autora de Carué, María Julia Poiré. Es un cuento infantil, también inspirado en mi abuelo. Y acá también tenemos unas fotos de una fotógrafa, Irina Werning, que él decía la señora de las fotos locas, porque le hizo hacer fotos. Ella está con el tema del cambio climático, entonces le decía hacer fotos locas. Y esta, lo que ella hizo, que tenemos allá en la máquina, intentó recrear. Claro, lo que se dijo acá en el pueblo, lo que hicieron en realidad, hubo un tiempo donde no llovía. Entonces, entre todos los del pueblo juntaron, hicieron una vaquita, juntaron plata y llamaron a un señor que con una máquina hacía llover. Entonces lo llamaron, mi abuelo siempre decía, fue mi primer trabajo, lo ayudó al señor y realmente llovió. ¿Llovió? Sí. Enseguida el ruido de algún auto y abría la puerta enseguida para invitarte a entrar. Claro. Y siempre me acuerdo, yo llegaba, me abría la puerta, veía que era yo, me decía no estoy, me cerraba la puerta en la cara. Era selectivo. Bueno, él son 10 hijos. ¿10 hijos tenía? Sí. No tenía televisión. Cuando se inundó, mi abuela decidió irse a Carué con los 10 hijos y mi abuelo se quedó acá porque él siempre me decía, me agarró con 10 hijos, mames. Mi abuelo a los 9 años ya comenzó a trabajar en la fábrica de ladrillos que tenía el papá.
Entonces la mayoría de los ladrillos que están en Epecuén son de ellos. Esos dos son obras artísticas de Leandro Sivori, un artista plástico de Buenos Aires. Él venía todos los años a Epecuén porque le parecía un lugar tranquilo que le daba paz. Y cuando se enteró de toda la historia de mi abuelo y que había fallecido, decidió hacerle un homenaje y le hizo esos corazones. Vino a hacer una muestra y dentro de esa muestra estaban los 2 corazones. Y bueno, decidió donarla a la familia. Y ese mismo día que la donó me dice, yo quiero conocer la casa de Pablo. Yo nunca había entrado todavía, después del fallecimiento de él. Y le digo, bueno, le digo, tomé coraje y bueno, vamos. Y vine, la abrí y miró, no habíamos tocado nada. Y me dice, vos no sabés el valor histórico y cultural que tenés acá adentro, dice. No toques nada. ¿Sabes la cantidad de gente que le encantaría venir y conocer la historia que no lo pudo conocer a Pablo? Sí. Entonces ahí dije, sí, tienen razón, tengo que hacer algo. Y ahí arrancaste. Y ahí empecé. Sí. A usted se lo ve muy bien. No, por eso cuando sea viejo no lo atiendo más. Agua San Martín Pigüé, marca registrada. Brindamos soluciones en purificación de agua, con tratamiento de ósmosis inversa, ozonizada, rayo UV, liviana y con bajo contenido de sodio. Para su empresa, dispenser de agua fría o caliente. Agregue salud a su vida. Agregue Agua San Martín Pigüé. Aldimar Dulces y Salados, en su tradicional dirección frente al hospital, con sus tradicionales facturas, prepisas, y ahora que llega la fiesta, los panetones, pan dulces y budines, las más ricas frolas, hojaldre y la especialidad de Aldimar Dulces y Salado, los sándwichitos de miga. Aldimar Dulces y Salados, frente al hospital. Teléfono 2923 48 51 54, Pigüé. Playa de Estacionamiento La Unión en la ciudad de Pigüé. Sociedad Cooperativa de Transporte Automotor Limitada. Transporte de cereal y playa de estacionamiento en Ruta 67, acceso a Pigüé. Teléfono 2923 47 21 71 y 29 23 15 46 98 66. Y en Avenida Mitre al 900 tenemos combustible, repuestos y seguro. Teléfono 29 23 47 37 21. Playa de Estacionamiento La Unión, también con sucursal de transporte en la localidad de Caspa, con teléfono 29 23 51 53 30. Rectica, rectificado de asientos de válvula y altura, superficies planas de tapas y block, alisado de levas, rectificar y brunir cilindros, encamisados de block, rellenos de tapas en soldadura de aluminio, ajustes de pernos de biela y todos los trabajos de rectificación en general. Rectitac, teléfono 2923 40 29 81, celular 2923 53 17 84, Rectitac 9 de julio 466 en la ciudad de Pigüé. Hace 92 años, un 27 de octubre, iniciamos un sueño que iluminó nuestra comunidad. Desde entonces, no hemos parado de crecer. Energía eléctrica, servicio de televisión, Canal 4 HB, servicios sociales, internet, telefonía y Sensa, la app cooperativa. Desde 1933 somos CELP, tu cooperativa.
Antes de comprar, mire bien. Tenemos todo lo que usted necesita. Óptica San Geniés. Nivel de precio, calidad, anteojos para sol, recetas, línea de audífonos y lentes de contacto. La máxima seriedad, respaldo y la mejor garantía. Óptica San Geniés. San Martín 144 Pigüé. Teléfono 02923 47 22 15. Veterinaria El Cencerro, clínica de grandes animales, productos veterinarios, nutrición, sanidad, reproducción instrumental, del doctor Gastón Persicini y el doctor Fermín González Caicial. Veterinaria El Cencerro, teléfonos 2923-691-335 y 2923-515-727, Ciudad de Rodés 375 en la ciudad de Pigüé. Jorge Vincent, Balanza Pública. Clasificación y limpieza de cereales, clasificación de todo tipo de semillas, clasificación por espiral, acondicionamiento de cereales, mesa vibradora para pasturas, despuntadora de avena, servicio de fumigada. Balanza Pública de Jorge Vincent. Ruta 67 y 33, teléfono 2923-565-2081 en la ciudad de Pigüé. Somos Loop Pigüé, el sistema de internet inalámbrico de mayor velocidad de la ciudad. Planes de 20 y 30 megas, sin costo de instalación y mantenimiento. Esmerada atención al público y celeridad en el servicio técnico. Loop Pigüé. Nos encontrás en Irigoyen 7. Llámanos a los teléfonos 2923 47 44 44 y al WhatsApp 2923 483 202. Contacto al mail loop@loopigüe.com.ar. Seguinos en redes sociales como en Facebook, Loop Pigüé, en Instagram, @loopigüe. Loop Pigüé, más velocidad, más internet. Un símbolo que no habla, pero responde siempre. Gestoría R&R de Raúl Maresi. Gestoría del automotor y seguros. R&R, teléfono 2923 43 38 54, Telefax 2923 40 58 75. R&R en Humberto Primo y Alén, en la ciudad de Pigüé. El Almacén, almacén natural, productos dietéticos, sin TAC, veganos y sueltos. Todo lo que buscas para una alimentación sana y equilibrada. Reposterías, moldes y cotillón. Harinas, hierbas, confituras, frutas secas y legumbres. El Almacén, en Avenida Casey 391, teléfono 40 23 51 en la ciudad de Pigüé. Don Oscar Boutique Orgánica, las frutas y verduras más frescas y de estación. Todos los días
bien pero bien fresquitas, ensaladas en todas sus variedades, productos de almacén, venta de huevos. También somos proveedores mayoristas y minoristas. Don Oscar Boutique Orgánica. Teléfono 2923 69 0462 en la ciudad de Pihue y nos encontrás en Neuquén 22. Cuando hablamos de distribuidor de alimentos, pensamos en Distrihue. Distrihue, mayorista para Pihue, la región y el público en general. En Distrihue están para ayudarte. Somos representantes de las principales marcas del país. Estamos en Avenida Martínez de Hoz, 185. Teléfono 2923 43 22 19. Ya abrió sus puertas Aldimar Dulces y Salados 2 en Belgrano y Namuncurá. Facturas, prepisas, frolas, hojaldre y ahora que llegan las fiestas, panetones, pan dulces y budines, venta de pan, leña y carbón, gaseosas y muchas, pero muchas cosas más. Aldimar Dulces y Salados 2 en Belgrano y Namuncurá. Teléfono 2923 56 91 13 en la ciudad de Pihue. Lavadero La Unión, lavado de automóviles, camiones, camiones jaulas, cambio de filtro y aceite y engrase. Lavadero La Unión, en Mitre 950 de la ciudad de Pihue. Cuando pensás en pizzas, pensás en andar pidiendo nomás. Todo en empanadas, pizzas por lata, sándwich de miga, hamburguesas, promos para cumpleaños y eventos. Andá pidiendo nomás productos caseros, dulces y salados. Teléfono 2923 64 76 74, fijo 2923 40 58 08 en Washington y Sarmiento de Pihue. Cuando pensás en pizzas, pensás en andar pidiendo nomás.
Raúl, bienvenido a Mirador Regional y muy buenos días. Muy buenos días, Gustavo, y buenos días a toda la audiencia. ¿Qué tal? Raúl, realmente si hay alguien que nos puede contar esta historia bien como es, bueno, realmente lo que sucede acá en Saavedra, si no pasa por usted, ya directamente no pasa, ¿no? ¿Por qué no nos cuenta un poco la historia, Raúl? A ver, ¿qué es lo que ocurrió con este avión Grumman en el cual murieron 3 militares? Y a ver, cuéntanos un poco la historia. Bueno, en el año 1955 se desata un conflicto, ¿no es cierto?, entre las fuerzas democráticas encabezadas por el teniente general Juan Domingo Perón, que era presidente constitucional, y se provoca un alzamiento de la Marina, ¿no es cierto? Entonces, en junio hubo bombardeos en la Plaza de Mayo, y al llegar a el 18 de septiembre de 1955, aquí en Saavedra, se deslizan aviones de observación, uno de ellos liderado por el capitán de fragata Eduardo Estivariz, acompañado por el teniente de fragata Miguel Irigoyen y el suboficial mayor radiooperador el correntino Juan Rodríguez. Las fuerzas leales al gobierno de Perón ya estaban aquí en Saavedra, aproximadamente el tren había llegado a la estación a las 9 de la mañana y según los testimonios estaban diseminados en la misma estación, también en la zona del hospital y una parte también aquí en la entrada del Parque Amaica Racing Club, que es el campo de deportes del Club San Martín. Pasan los aviones estos de observación, andaban en cuadrilla de a dos para simular que era una gran cantidad de aviones y pasaban en forma muy rasante. Cuando el avión cae aquí por los disparos de las fuerzas leales al gobierno de Juan Domingo Perón, algunos señalan que cuando el avión cae aquí ya la gente había sido herida. Eso son todas conjeturas y comentarios, pero bueno, cuando cae el Grumman en este sector, afecta la carga de combustible y el vehículo, el Grumman, tenía 2 bombas también. Mueren las 3 personas y hay un avión de similares características que ante las cercanías de Dufaur se salva con otro oficial del ejército y venía un hermano del teniente Irigoyen. Los visten a ellos, los lugareños los acompañan y los visten y los llevan al 5º Cuerpo de Ejército. Faltaban 3 días para ingresar la primavera acá, el 18 fue el 18 de septiembre de 1955. Aproximadamente debe haber sido cerca de las 11 de la mañana. La gente, lo que sucedía, nos comentan algunos compañeros de mi padre, nos comentaban que la gente salía cuando veía todo este movimiento. Claro, se levantaron a la mañana, había mucha gente que estaba por ir a misa. Se levantaron a la mañana y vieron un despliegue de personal del ejército impresionante en Saavedra que no se lo esperaban. Y bueno, la gente disparaba para los campos, ¿no? Hacia campos y chacras, mucha gente iba disparando para irse, ¿no? Por el temor, ¿no es cierto?, que esto pudiera profundizarse, ¿no? Vamos a recordar que hoy en día Saavedra tiene poquitos habitantes, lo que sería en aquellos años. Y no nos olvidemos que era todo el auge del ferrocarril, por eso las tropas leales de Perón desembarcan aquí, porque el puente que unía Ingeniero Guay en Torquís lo habían bombardeado, la Marina habían bombardeado todos esos lugares y bombardeaba en la zona de la estación también, bombardeó toda una zona de chatas, había unas chatas llenas con sal y se pensaba que todas esas chatas tenían armamento, entonces bombardearon todo ese lugar.
porque la idea era del gobierno democrático, de las fuerzas que respondían a Perón, era proseguir hasta Bahía Blanca, para poder sofocar la rebelión en Puerto Belgrano y en Comandante Espora, que era de donde salían las cuadrillas de observación, que uno de estos aviones cayó aquí, ¿no es cierto? 71 años. Sí, hace. se van a cumplir, son 71 años en septiembre, sí, y al otro año, en 1956, se inaugura este monolito. Se comentaba que iba a venir... Claro, pero Perón ya no estaba acá. No, se había exiliado. Ya estaba el gobierno, recordemos que el gobierno militar fue encabezado por el teniente general Eduardo Lonardi, un militar de Córdoba. Exacto. Y el vicepresidente era el vicealmirante Isaac Francisco Rojas. Luego, como Lonardi era una persona que dijo ni vencedores ni vencidos. Él no creía en una violenta proscripción del peronismo como se llevó después a la práctica, sino que era quizás un militar un poco más moderado. Bueno, estuvo poco tiempo en la presidencia y luego ingresó el teniente general Pedro Eugenio Aramburu, que bueno, sí eran ya una línea más considerados como antiperonistas acérrimos, ¿no es cierto? Él quería señalar que en el año 1956 se descubre este monolito, y allí se señalaba que iba a venir el vicepresidente de la Nación, el vicealmirante Rojas, iba a venir, pero me parece que estuvo en Puerto Belgrano, pero no llegó, y se designó a un contraalmirante, que ha sido la persona de la Marina, la persona con más alto rango que ha estado en un acto público así, porque hemos tenido hace poco en los actos de Malvinas capitanes de fragata y eso, pero el contraalmirante Rial estaba a cargo de toda la línea de observación de toda esta zona sudoeste. Esa me la perdí, ¿eh? Sí, esa no la sabía. Claro, él fue el que estuvo presidiendo este acto, y bueno, después todos los años se hacía este acto. Había una comisión que mantenía todo este predio, entre ellos siempre participaba, estábamos hablando un poquito fuera de micrófono, quien fue comisionado municipal en el gobierno de reorganización nacional, el gobierno cívico-militar, el escribano Jaime Joaquín Juan Bru, de la ciudad de Pigüé, sí, siempre venía a los actos de aquí, con otra gente de aquí de Saavedra, y bueno, esto creó por un lado, creó en el país una gran división, ¿no es cierto? La gente que estaba con el gobierno del peronismo, del general Perón, y la otra gente que estaba en contra, ¿no es cierto? Luego ahora se transforma, van pasando los años y tienen que ir cerrando esas heridas, y esto es más ahora es un lugar histórico y de memoria. Las personas equivocadas o no, uno tomó lugar por un bando, el otro por el otro bando, pero bueno, esta gente ofrendó su vida también, ¿no es cierto? Sí, el capitán Estivariz era el marino más brillante de su promoción, era el abanderado de la promoción, bueno, y el teniente Irigoyen, que lo secundaba, bueno, también tenía un hermano, como dijimos, que una familia de aquí, cercana de aquí, la familia de Ager, los trasladó hasta Bahía Blanca en un vehículo de la época, y bueno, y el radio operador era Juan Rodríguez. ¿Los tres murieron instantáneos? Sí, no se sabe. Los tres murieron instantáneos, y después señalan, esto no se puede, esto de acuerdo a algunas crónicas que hay,
perecieron, quemados. Otro dice que después quizás los ajusticiaron, además le tiraron como un tiro de gracia, pero en aquel tiempo se tapaban muchas cosas también. Sí, lo que queremos señalar también, que hace algunos años, cuando vinieron algunos otros colegas a hacer alguna nota aquí, también pudimos conocer que no solamente en ese momento murieron estos 3 marinos, sino que, como describíamos, que la gente cuando veía el bombardeo disparaba. Una familia con un hombre que trabajaba en un tambo, Laureano Fritz, con su esposa y sus hijos, estaba abriendo una tranquera y por ahí cae muerto. No se supo bien en ese primer momento, no hubo sepelio, no hubo velatorio, quiero decir, lo inhumaron directamente, y después, con el correr de los años, yo no me enteré hace muchos años de esto, es otra persona que murió, y parece que murió por el tema de las municiones. No se sabe bien de qué lado sería, pero bueno, falleció en ese lugar, en esa contienda. ¿Cuándo vendría a ser la fecha del aniversario todos los años esto? 18 de septiembre. O sea, y 71 años se van a cumplir este año. Claro, siempre se viene acá, se los recuerda, o ya dejaron. No. Ahora los actos se venían haciendo casi todos los años en los gobiernos democráticos, se venían haciendo, y después ya en el gobierno de la doctora Cristina Fernández de Kirchner se suspendieron, y después no prosiguieron los actos. Lo que yo veo que está bien ordenadito, está bien prolijito, sí. O sea, yo creo que se lo merecen. Sí, sí, exacto. Sí, aquí la familia, ahí mire, justamente estamos haciendo la nota y viene uno de los descendientes de la familia Fernández Escoco. Ellos son los que mantienen este predio, este lugar, que es propiedad de ellos, pero bueno, lo mantienen, está abierto al acceso público, entonces uno puede ingresar y puede apreciar esto, ¿no? Sí, realmente yo me enteré de toda esta historia, lo que había pasado acá. Un día veníamos hacia Saavedra con Mariano a filmar, y bueno, Mariano me lo comentó. Dice, un día tendríamos que hacer esto, y bueno, y 3 o 4 cosas más. Y ahí es como que quedó, sí, pero claro, hay que contar una historia después. Sí. Y qué mejor que Raúl Magariño para contarla, Raúl, los que hacemos Mirador Regional realmente le agradecemos un montón, ¿sí? Que se haya prestado a esta nota. Sabemos que usted está trabajando, pero bueno, ha parado un poquito en su trabajo, sí, para darnos esta linda nota. Raúl, muchísimas gracias, y siempre sabe que Mirador Regional está a disposición suya. Bueno, muchísimas gracias, Gustavo, y nosotros también a disposición, principalmente nosotros a través de la comunidad de Saavedra, estamos para servirlos. Gracias. Agua San Martín Pihue, marca registrada. Brindamos soluciones en purificación de agua, con tratamiento de ósmosis inversa, ozonizada, rayo UV, liviana y con bajo contenido de sodio. Para su empresa, dispenser de agua fría o caliente. Agregue salud a su vida. Agregue Agua San Martín Pihue. Aldimar Dulces y Salados, en su tradicional dirección frente al hospital, con sus tradicionales facturas, prepisas, y ahora que llegan las fiestas, los panetones, pan dulces y budines, las más ricas frolas, hojaldre y la especialidad de Aldimar Dulces y Salado, los sandwichitos de miga. Aldimar Dulces y Salados, frente al hospital. Teléfono 2923 48 51 54, Pihue. Playa de Estacionamiento La Unión en la ciudad de Pihue. Sociedad Cooperativa de Transporte Automotor Limitada. Transporte de cereal y playa de estacionamiento en Ruta 67, acceso a Pihue. Teléfono 2923 47 21 71 y 29 23 15 46 98 66. Y en Avenida Mitre al 900 tenemos combustible, repuestos y seguros.
teléfono 2923 47 37 21. Playa de Estacionamiento La Unión, también con sucursal de transporte en la localidad de Casbah, con teléfono 2923 51 53 30. Rectitap, rectificado de asientos de válvula y altura, superficies planas de tapas y block, alisado de levas, rectificar y brunir cilindros, encamisados de block, rellenos de tapas en soldadura de aluminio, ajustes de pernos de biela y todos los trabajos de rectificación en general. Rectitap, teléfono 2923 40 29 81, celular 2923 53 17 84, Rectitap 9 de julio 466 en la ciudad de Pigüé. Hace 92 años, un 27 de octubre, iniciamos un sueño que iluminó nuestra comunidad. Desde entonces, no hemos parado de crecer. Energía eléctrica, servicio de televisión, Canal 4 HB, servicios sociales, internet, telefonía y Sensa, la app cooperativa. Desde 1933 somos CELP, tu cooperativa. Antes de comprar, mire bien. Tenemos todo lo que usted necesita. Óptica San Geniés. Nivel de precio, calidad, anteojos para sol, recetas, línea de audífonos y lentes de contacto. La máxima seriedad, respaldo y la mejor garantía. Óptica San Geniés. San Martín 144 Pigüé. Teléfono 02923 47 22 15. Veterinaria El Cencerro, clínica de grandes animales, productos veterinarios, nutrición, sanidad, reproducción instrumental, del doctor Gastón Persicini y el doctor Fermín González Caicial. Veterinaria El Cencerro, teléfonos 2923 691 335 y 2923 515 727, Ciudad de Rodés 375 en la ciudad de Pigüé. Jorge Vincent, Balanza Pública. Clasificación y limpieza de cereales, clasificación de todo tipo de semillas, clasificación por espiral, acondicionamiento de cereales, mesa vibradora para pasturas, despuntadora de avena, servicio de fumigada. Balanza Pública de Jorge Vincent. Ruta 67 y 33, teléfono 2923 565 2081 en la ciudad de Pigüé. Somos Loop Pigüé, el sistema de internet inalámbrico de mayor velocidad de la ciudad. Planes de 20 y 30 megas, sin costo de instalación y mantenimiento. Esmerada atención al público y celeridad en el servicio técnico. Loop Pigüé. Nos encontrás en Irigoyen 7. Llámanos a los teléfonos 2923 47 44 44 y al WhatsApp 2923 483 202. Contacto al mail
lud@ludpihue.com.ar. Seguinos en redes sociales como en Facebook, Ludpihue, en Instagram, @Ludpihue. Ludpihue, más velocidad, más internet. Un símbolo que no habla, pero responde siempre. Gestoría R&R de Raúl Maresi. Gestoría del automotor y seguros. R&R, teléfono 2923 43 38 54, Telefax 2923 40 58 75. R&R en Humberto Primo y Alem, en la ciudad de Pihue. El Almacén, almacén natural, productos dietéticos, sin TAC, veganos y sueltos. Todo lo que buscas para una alimentación sana y equilibrada. Reposterías, moldes y cotillón, harinas, hierbas, confituras, frutas secas y legumbres. El Almacén, en Avenida Casey 391, teléfono 40 23 51, en la ciudad de Pihue. Don Oscar Boutique Orgánica, las frutas y verduras más frescas y de estación. Todos los días, bien pero bien fresquitas, ensaladas en todas sus variedades, productos de almacén, venta de huevos. También somos proveedores mayoristas y minoristas. Don Oscar Boutique Orgánica. Teléfono 2923 69 0462 en la ciudad de Pihue y nos encontrás en Neuquén 22. Cuando hablamos de distribuidor de alimentos, pensamos en Distrihue. Distrihue, mayorista para Pihue, la región y el público en general. En Distrihue están para ayudarte. Somos representantes de las principales marcas del país. Estamos en Avenida Martínez de Hoz, 185. Teléfono 2923 43 22 19. Ya abrió sus puertas Aldimar Dulces y Salados 2, en Belgrano y en Namuncurá. Facturas, prepisas, frolas, hojaldre y ahora que llegan las fiestas, panetones, pan dulces y budines, venta de pan, leña y carbón, gaseosas y muchas, pero muchas cosas más. Aldimar Dulces y Salados 2, en Belgrano y Namuncurá. Teléfono 2923 56 91 13 en la ciudad de Pihue. Lavadero La Unión, lavado de automóviles, camiones, camiones jaulas, cambio de filtro y aceite y engrase. Lavadero La Unión, en Mitre 950 de la ciudad de Pihue. Cuando pensás en pizzas, pensás en andar pidiendo nomás. Todo en empanadas, pizzas por lata, sándwich de miga, hamburguesas, promos para cumpleaños y eventos. Andá pidiendo nomás productos caseros, dulces y salados. Teléfono 2923 64 76 74, fijo 2923 40 58 08 en Washington y Sarmiento de Pihue. Cuando pensás en pizzas, pensás en andar pidiendo nomás.